uno más que pastor, una persona muy importante en lo que es la palabra. Y dice aquí, doy gracias que me fortaleció por... Primera de Timoteo 1:12. Que me fortaleció porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y luego dice el 13, aún habiendo yo antes blasfemado, o sea, él blasfemaba, él hablaba mal de Jesús, hablaba mal de Dios, blasfemaba, decía cosas, majaderías, cosas feas de la iglesia. Entonces Pablo hablaba mal, blasfemaba, perseguidor y agresor, porque él agredía a los cristianos, los mataba, los agredía y los perseguía. De ciudad en ciudad los andaba persiguiendo para matarlos. Luego dice, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Por qué? Porque era un incrédulo y era ignorante, a pesar de su sabiduría, a pesar que era teólogo, a pesar que Pablo era letrado y todo, él era ignorante, como muchos de aquí que son ignorantes, que aunque conozcan y todo y tengan conocimientos de este mundo, son ignorantes en la palabra, porque de verdad esto, lo de Dios, hay que convertirnos verdaderamente al Evangelio, hay que convertirnos y entregarnos a Jesús. Dice, por mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios tuvo misericordia, que la bondad del Señor es abundante, que tuvo misericordia de Pablo, que igual que la tiene ahora de nosotros, que nosotros debemos, dice, pero la gracia, ¿qué quiere decir? El regalo que Dios nos da de conocerlo, la bendición y el regalo que Dios nos da de entregarnos a Él, esa misericordia, inagotable bondad que tiene para nosotros, de nuestro Señor fue más que abundante, dice, con la fe. ¿Cuál es la fe? La certeza. Pablo se convirtió, tuvo que usar su fe y creer que Jesús existía, que Jesús era Dios, que Jesús era el Señor y el Salvador. Entonces Pablo tuvo que creer, y gracias a la misericordia, como él lo dice, abundante, Pablo fue y creyó en Jesús. Y el amor que se hallan en Cristo Jesús, el amor de Jesús, el amor que Dios nos ama a todos, que murió en esa cruz, para amarnos, para darnos el perdón, la salvación, para darnos sanidad, para quitar todos nuestros problemas, para cambiar nuestras vidas. Amén. 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 Dice que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada, dice, o sea, ya está hablando aquí de la Biblia, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada. Es por eso que les digo, la palabra es digna, es fiel la palabra, que en esta palabra, en cada predicación que venimos a darles, cada palabra, cuando ustedes la lean, esta palabra es digna y es de ser aceptada y es fiel. ¿Por qué? ¿Por qué fiel? Porque la palabra es fiel, porque se cumple lo que dice aquí. Yo les dije hace 8 días les dije que teníamos que honrar a nuestros padres, que teníamos que obedecerlos, que honrarlos, porque mucha gente se muere joven, mucha gente deja de existir joven. ¿Por qué? Porque desde niños no obedecieron a sus padres, no los honraron, y menos a Dios. Por eso la gente muere joven.
Dice la gente luego, ¿por qué se murió esa personita o ese niño tan joven? Pues porque era un diablo, un rebelde. ¿Por qué? Porque no obedeció desde chico a sus padres. Y luego dice aquí que esta palabra es fiel, esta palabra se cumple, todo lo que está escrito aquí se va a cumplir, se va a cumplir. Por eso de verdad, mis hermanitos, de verdad, hombres, varones, de verdad presten mucha atención y todo esto que está aquí, léanlo y obedézcanlo, porque si no es bendición, es maldición para quien no la obedece. Va a ser una maldición bien fuerte, le puede pasar algo a todas. De verdad Dios es poderoso, de verdad Dios es tan grande, tan misericordioso, que Dios nos da una oportunidad de conocerlos. Pero si nosotros somos rebeldes y no lo hacemos, Dios en su ira, de verdad que dice la palabra que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, y el Dios vivo es Jesús, porque Él está vivo. Amén. Amén. Y luego dice aquí, palabra fiel y digna, aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es lo mismo que les decía. Jesús vino a salvarlos por su misericordia, por su amor que nos tiene. Vino a salvarnos a todos que somos pecadores, a todos, entre los cuales yo soy el primero. Y aquí como Pablo lo decía, él se consideraba el primer pecador y el más horrible, el más pecador, y así yo también me considero, y así nos debemos de considerar cada uno de nosotros, mi esposa, yo, ustedes, cada uno siendo el peor de todos, considerándonos a nosotros mismos que somos el peor pecador de todos, de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que Dios tenga esa misericordia, nos dé su perdón y su salvación. Eso es el ejemplo. Es el ejemplo que nos da Pablo aquí, de los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto, sin embargo, por esto hallé misericordia. Él halló misericordia. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque él se sintió el peor y el primer pecador, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que para los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén. Nos dice aquí que Jesús tuvo misericordia de Pablo, que por eso lo tiró del caballo, lo dejó ciego, y por eso Jesús tuvo tanta misericordia que Pablo tomó la decisión de acercarse, de convertirse a Jesucristo y considerarse como el primer y el más peor pecador. Entonces Jesús demostró su paciencia y su misericordia en Pablo, y ahora Pablo es un ejemplo como nosotros ahora, y como ustedes tienen que serlo. Debemos de ser un ejemplo para todos los que creen, para todos los que quieran creer, para la vida eterna, para que nosotros seamos ejemplo, que Dios existe, que Jesús existe, para vida eterna. Dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, dice.